Bueno, buenas noches. Otro martes más y seguimos viendo el tabernáculo. Ya vimos, ya vimos todo lo que es el exterior del tabernáculo de Moisés. Vimos los que son las cuerdas, las columnas, el lino fino, todo lo que rodea al tabernáculo. Vimos la puerta, vimos los colores, eh, dónde está, en qué posición, en qué punto cardinal está la puerta, que está hacia el este, donde sale el sol. Vimos esos cuatro colores que estaban bordados, dicen que obra de recamador. Estaban bordados, estaban mezclados esos cuatro colores. Y vimos que cada uno de esos cuatro colores, un color representa la naturaleza de Jesús, de cómo es Él, cómo es su naturaleza, cómo es su carácter. Vimos que Él es la puerta, Él es el pastor, Él nos invita a que pasemos la puerta. En el momento, esta parte de eh, el, que, el pasar la puerta, el aceptar, el atravesar esta puerta y entrar al tabernáculo, es lo que nosotros conocemos como ser salvos. Es la parte donde invitamos a Jesús a que habite en nuestro corazón y donde le pedimos perdón por nuestros pecados. Es la primera parte que reconocemos que somos pecadores, que estamos alejados de Dios. Esa es la parte que simboliza esa puerta. Por eso los sacerdotes pasaban, o cualquier persona que pasaba esa puerta, pasaba agachado, o sea, pasaba con una reverencia, habla sobre humildad. La única forma en que nosotros podemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Dios, que lo reconozcamos como el Hijo de Dios, es habiendo humildad en nosotros, habiendo un reconocimiento en que nosotros nos hace falta algo, no estamos completos, nos sentimos mal, no sabemos, muchas veces no sabemos por qué, y hay algo que falta en nuestra vida. Hemos tratado de experimentar con muchas cosas, pero hay un vacío, hay algo ahí dentro de nosotros que no nos deja estar plenos, no nos deja estar a gusto. Cuando alguien nos habla de Jesús y en la misericordia del Padre, Él quita el velo, el que podamos ver a su Hijo como nuestro Salvador, es en el momento en que pasamos esa puerta. Pasamos, entramos al tabernáculo, entramos al santuario, entramos a su presencia. Entonces Jesús ya vive en nosotros, ya está habitando en nuestro corazón y entonces se abre esa dualidad de nuestro corazón viejo, nuestra forma normal de ser, ese que se le llama ese pecado natural, con ese pecado que nacemos pecadores y también por elección pecamos. Entonces, esa parte de que nacemos pecadores, que ya traemos ese pecado original, cuando somos perdonados por Jesús, ya tenemos vida eterna, ya tenemos por la eternidad, ya vamos a estar en su presencia alabándolo a cierto nivel. Habla sobre, la palabra de Dios habla sobre los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Hay niveles, hay tres niveles de glorias en donde nosotros vamos a habitar por la eternidad. Ya mucho es que nosotros tengamos vida eterna, que nosotros estemos al nivel del atrio, que es donde vamos a entrar ahorita. Entonces, esta dualidad que hay en nosotros, que es el caminar del cristiano, es una parte de confusión, de cómo es que si Dios ya me perdonó y dice que yo ya soy santo, entonces ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo teniendo esas inclinaciones que, que hay cosas que me agradan hacer, pero ofenden a otras personas, ofenden a Dios, ¿no? Hay cosas que tal vez ya no hago, pero en mi interior todavía las anhelo,
todavía las deseo. Entonces, hay una dualidad en nuestro corazón, en nuestra mente, y ese es el caminar del cristiano, y precisamente de eso se trata el ser seguidores de Jesús, el ser discípulos de Jesús, aprender más de Él para que Él venga a perfeccionarnos en donde nosotros pongamos nuestra voluntad al servicio de la voluntad perfecta de Dios. Ese es el resumen. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer de aquí en adelante para que Dios vaya perfeccionándonos? ¿Cómo vamos conociéndolo más? Entonces se trata de que estando en el atrio, tener experiencias con la sangre, con el fuego y con el agua. Eran las tres experiencias que tenía el sacerdote en el atrio, entrando. Ahorita vamos a ver, vamos a hacer como una introducción a lo que es el altar de sacrificios. Cuando uno entraba al tabernáculo, lo primero que veía la gente, lo primero que se topaba era con un mueble que era el altar de sacrificios. Y ahorita vamos a ver cómo Dios mandó hacerlo. Y en esas condiciones, como Dios mandó hacerlo, nos está plasmando una figura, también se dice que es una sombra, es, es, es como una introducción a mostrarnos, o sea, donde el Padre nos quiere mostrar al Hijo por medio de este altar, por medio de los materiales, por medio de las medidas, por medio de lo que se hacía ahí, de los utensilios que se usaban, qué es lo que se ponía en ese altar de sacrificio, el derramamiento de sangre, descendía el fuego, este, los pedazos del animalito, una vez que era dividido, qué pedazos se ponían en ese altar dependiendo qué sacrificio había. Había muchos tipos de sacrificio, ya hemos visto que se resumen en tres, son tres grupos, pero en cada grupo hay muchas ramas sobre sacrificios, sobre dependiendo el pecado o dependiendo lo que se quería tener una relación con Dios, dependiendo sobre eso era el sacrificio, dependiendo qué animalito se ponía, dependiendo de qué edad se ponía y también qué partes se ponían en el altar de sacrificio, ¿no? También se ponían unas tortolitas, también se ponía comida, ¿no? Entonces, esa habla sobre la oblación. Entonces, cada uno de ellos tiene un significado muy, muy claro de que nos habla de Jesús. Todo esto, todos esos tipos de sacrificios fueron, a, se resumieron en un solo sacrificio. Cuando viene Jesús como hombre a esta tierra y donde empieza su ministerio de 3 años y medio, estamos hablando que empezó a los 30 años el ministerio de Jesús. Él empieza a enseñar, él empieza a platicar, él empieza a hacer milagros, él empieza a platicar del Padre, él empieza a decir que él es el Hijo de Dios, que está en esta tierra para redención, que es para volver a comprar lo que a él le pertenece, que es toda la humanidad, que es lo que dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que antes de aceptar a Jesús en las condiciones que estábamos, nosotros estábamos perdidos, estábamos extraviados. Entonces no teníamos un hogar, no teníamos un lugar donde descansar y no teníamos el perdón de, de Dios. Estábamos en un resumen, estábamos peleados con Dios, estábamos alejados con Dios. De todos los sacrificios que están ahí en el Antiguo Testamento, que se hacían en este altar de bronce, se resumió en un solo sacrificio, que es en nuestro Señor Jesucristo, que derramó la sangre para redención, para comprarnos, para cubrir nuestro pecado y que nosotros pudiéramos acercarnos a la presencia de Dios. Eh, por medio de pasar esta puerta, nosotros ya somos hijos de Dios, ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya somos limpiados y ahora nos queda
andar un recorrido, o sea, tenemos que hacer un recorrido en donde tenemos que tener una experiencia con cada uno de los muebles que estaban dentro del tabernáculo. Entonces, en el tabernáculo había 7 muebles. En el área del atrio, donde estaba al descubierto, donde no estaba techado, estaba al descubierto y nada más tenía alrededor las, las cortinas de lino fino. Ahí había 2 muebles. Estaba el altar de bronce y estaba el lavacro, estaba la fuente donde estaba el agua. Entonces, este tabernáculo era movible, era desarmable, armable. Eh, Recuerden que este tabernáculo Dios se lo da a Moisés, le explica cómo es, más bien se lo muestra, porque hay en el Antiguo Testamento se repite 4 veces que Dios le dice a Moisés, y hazlo como te fue mostrado. Son 4 veces la que la Biblia lo repite cuando Dios le habla a Moisés. Dice, hazlo conforme te fue mostrado. No nada más se lo platicó. Quiere decir que Moisés, estando en el Sinaí, yo creo que fue llevado en espíritu y en alma, no lo sé si en el cuerpo, la verdad, fue llevado al trono de Dios, a ese tabernáculo celestial, a esa, a su trono, a esa parte donde Él está. Entonces Él lo vio físicamente. ¿Y a quién vio? Pues vio a Jesús, porque dice que Jesús es el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación. Entonces le dijo a Moisés, hazlo como te fue mostrado. Imagínense la experiencia que tuvo Moisés. Y fue hecho tal cual. Por eso hay tanto dato, tanta insistencia en, en, en medidas, en tantas cosas técnicas, en tipo de materiales. Entonces, ahorita vamos a ver esta parte, va a ser una introducción porque son temas, la verdad, son temas muy, muy, muy grandes y pudiéramos estar en el altar de sacrificios, pudiéramos estar, yo creo que 2 años de taller sin salir del altar, conociendo más a Jesús, qué es lo que hacían, los utensilios, todo eso nos habla. Ahorita va a ser una introducción y vamos a hablar sobre esta parte básica en donde era visiblemente para qué servía este altar. Y miren, vamos a ir a Éxodo 27:1, que es donde da la instrucción. Ahí es donde está la primera instrucción de cómo debería de ser hecho. Éxodo 27:1. Y yo aquí en mi Biblia tengo un título antes de que empiece el versículo. Dice el altar de bronce. Y dice así, Éxodo 27:1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Ahí hay demasiada información. Uno, ya vimos que está pidiendo que sea de madera de acacia. Hace yo creo que hace un año estuvimos viendo el significado de lo que es la madera. Habla sobre la humanidad de Jesús. Cuando Jesús viene y toma este cuerpo humano, la madera habla sobre la humanidad de Jesús. Y esa madera de acacia vimos en el taller, vimos que es una madera muy especial, que es una madera muy dura, que se da en esas zonas áridas y que es muy resistente a cualquier bichito, a cualquier polilla, a cualquier algo que se lo quiera comer. Esa madera es súper resistente. ¿Qué es que la corrosión o los bichitos, lo que está corrompido? ¿Cuál es el significado de aquí de la humanidad de Jesús? Que Él era santo, que no se encontró corrupción en Él. Entonces, la corrupción no iba a ingresar en Él, cosa contraria a nosotros. Nosotros nacemos ya corruptos. Y entonces, cuando habla sobre madera, habla de nuestra humanidad
pero en la humanidad que está pecaminosa, la humanidad que está corrompida. ¿Se acuerdan que hay un versículo donde dice que dice Pablo, creo que es en Corintios, donde que debes de edificar con oro, plata, piedras preciosas, ¿no? Porque viene el fuego y probará esas obras. Pero dice, no edifiques con madera, heno y hojarasca. Habla sobre ese tipo de naturaleza, sobre todo ese pecado. Habla todo eso que está corrupto en nosotros. Tiene que ver con esa madera, heno y hojarasca está relacionado con las obras de la carne, con los frutos de la carne, donde viene en Gálatas 5:19. Y está relacionado con eso. La madera, la, la, Heno. el heno y la hojarasca. Pero cuando habla madera de acacia, que da un tipo de madera especial, está hablando sobre la naturaleza de Jesús, sobre Jesús el hombre, ¿no? Y que va a ser cubierto, voy a seguir leyendo en el versículo 2, y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Entonces, está hablando que es, miren, déjame ponerles una imagen que tengo aquí. Si se fijan, esto ya está cubierto de bronce, pero habla sobre estos cuernos en las cuatro puntas. Que se hagan esos cuatro cuernos y que sea de una misma pieza y que después se cubra de bronce. El bronce, vimos que es el metal, el bronce significa el juicio de Dios. O sea, los juicios de Dios, vimos los clavos, vimos lo que es el metal, habla sobre los juicios de Dios, también sobre el agua, ¿se acuerdan el diluvio? Que se abrieron las puertas de los abismos, llovió de arriba para abajo y de abajo para arriba, llovió cuando fue el diluvio, se abrieron los abismos, salió el agua y es por eso que se llenó la tierra de agua. El agua también habla de los juicios. Cuando se toca el tema del mar, habla de los juicios, de tus olas que me golpean, tus olas que vienen, que van y vienen y me golpean y estoy en el fondo del abismo, cuando está hablando que son los juicios de Dios, son los justos juicios de Dios, no nuestros juicios, son los juicios de Dios. ¿Qué es un juicio de Dios? Lo que viene en la palabra que dice, y la paga del pecado es muerte, ¿no? Ese es un juicio de Dios. O sea, el pecado necesita tener su consecuencia y tiene una paga, tiene una consecuencia que es muerte eterna. Viene Jesús con su sangre, nos redime, nos vuelve a comprar y ya tenemos vida eterna. Nos quita ese juicio. Por eso es que el ser salvo es un privilegio tan grande que es un gran regalo, es por un don, no es por nuestras obras, es un regalo. Entonces nos quita ese juicio y ya tenemos vida eterna. Sobre eso está hablando el bronce, de qué debe de ser cubierto, ¿no? Y después empieza a platicar, aquí empieza a dar explicaciones que también harás sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todo esto nos habla de Jesús. Las cenizas donde quedan, porque hay que sacar las cenizas. ¿Se acuerdan cuando alguien está en luto en el Antiguo Testamento y dice que se echa cenizas en la cabeza? O se rasga la ropa o se sienta sobre cenizas. Tiene un significado muy importante este tema de las cenizas y cómo deberían ser recogidas, cómo tenían que ser sacadas del campamento, a dónde tenían que ser llevadas. Por eso les digo que podemos durar 2 años aquí en el tema del altar de bronce, con todos los utensilios, con toda la forma de manejarlo. Y es algo súper hermoso porque todo nos habla de Jesús, todo nos habla de Él. Entonces, el día de hoy eh, les voy a platicar esta parte de estos cuernos. eh, el cuerno, cuando hable de cuerno, la Biblia nos habla de dos cosas.
hay dos cosas muy importantes. Hay mucho más en el tema de los cuernos, pero hay dos cosas muy importantes que ustedes tienen que identificar cuando estén leyendo la Biblia y lean sobre los cuernos. Habla sobre alabanza, los cuernos hablan de alabanza y los cuernos hablan de poder. Como un carnero, como estos carneros, ¿se acuerdan? Estos carneros machos, si hay momento de pelear por territorio, pelear por una hembra, ¿qué es lo que usan? Usan los cuernos y se dan unos golpes tremendos. Ahí es donde tienen su poder. Entonces, los cuernos hablan de poder. Los cuernos también hablan de alabanza, porque recuerden que va a haber un sonido muy especial cuando venga el Señor en las nubes, cuando sea el arrebatamiento o que le llaman el rapto. Dice que se escucharán un sonido, ¿no? Entonces, esa parte de trompetas o esa parte de shofar, el shofar lo hacían con los cuernos, precisamente. A la fecha, los shofars son hechos por medio de los cuernos. Entonces, habla de alabanza, habla de victoria, habla de fuerza. Entonces, este altar de bronce tenía estos cuernos y en estos cuernos el sacerdote también, dependiendo cuál fuera el sacrificio, les ponía sangre a cada cuerno. Con sus dedos, con sus manos, lo cubría de sangre a los cuernos. Y después derramaba la sangre alrededor del altar en el piso, la regaba en el piso. Entonces, esta parte también en esos cuernos servía para amarrar las partes del animalito. De ahí también se amarraban, también había cuerdas de esa manera. Entonces, hay tanta información que espero hoy aterrizar en donde nada más de la introducción, que pueda, puedan tener una experiencia hoy con este altar de sacrificio, el altar de bronce se le llama. No estaba cubierto de oro como los muebles que estaban dentro del lugar santo, y dentro del lugar santísimo eran de madera y estaban cubiertos de oro. Los muebles que estaban afuera en el atrio eran de bronce, eran de metal. Tanto el altar de sacrificio como el lavacro, la fuente, era de bronce, era hecha de bronce totalmente. ¿Qué quiere decir? Que en la parte del atrio, en la parte donde no está techado, en la parte que está a la luz de todos, los juicios de Dios están continuamente ahí. O sea, tenemos que ir a los pies de Jesús a aclamar la sangre para que seamos, ¿Librados de ese juicio? que seamos librados de los juicios de Dios, o que por medio de la sangre, el fuego y el agua estemos firmes en medio de la tempestad. A eso se refiere, que en esa parte donde están los juicios de Dios, O sea, no te la libras. no me pregunta aquí ya es que si no te libras de los juicios de Dios. O sea, tendríamos que definir otra vez qué es la gracia y qué es la misericordia, ¿no? Pedro, Pero una pregunta. sí, ¿No sería que te da entendimiento esto de las cosas? como O sea, que te corrige, que te entiendes. en el atrio no, fíjate, en el atrio no entiendes las cosas. En el atrio se mueven mucho las emociones. O sea, tú clamas, tú estás en una parte en una angustia, o tú tienes ciertas repeticiones de tus actos. Voy a hablar del enojo. O sea, y cada rato te estás enojando, te estás enojando, te estás enojando. Clamas la sangre de Jesús y te tranquilizas, o bueno, o te perdona, ¿no? Porque tal vez ya ofendiste a alguien, ¿no? Y entonces en el atrio se mueven mucho las emociones. En el atrio se mueven los dones del Espíritu Santo. Ahí es donde se mueven los dones del Espíritu Santo. Es donde está el mover del Espíritu Santo, en donde cuando oran por la gente cae, la gente siente bonito, la gente llora.
Este, también ahí eres lavado, ¿no? De lo peor que hayas hecho, ahí eres lavado y se mueven mucho las emociones, pero todavía no entiendes qué está pasando en tu vida. Por eso hay mucha confusión en los cristianos de que por qué si ya soy santo, ya soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando esto? Hay cosas que no entiendes, ahí no las entiendes. Donde las entiendes es en el lugar santo, donde tienes la experiencia con el mueble del incienso, cuando empiezas a quemar incienso, que habla de la oración, cuando tienes experiencia con el candelero, con el candelero, que es la menorá, la de las 7 velas, que es la luz de la palabra, esa era de una sola pieza de oro, no había madera ahí. El oro habla sobre la gloria divina de Dios. Entonces, y ahí había aceite y había fuego. Entonces, el candelero habla sobre la teoría, habla donde empiezas a entender la Biblia. ¿Qué, qué les insisto yo mucho? Para poder entender la palabra de Dios, necesitas entrar en oración y cuando entras en oración, lo primero que haces es pedir perdón por tus pecados. Es lavar tus manos, lavar tus pies y y entonces ya estás quemando el incienso, ya estás en el mueble de oro donde se quema el incienso, habla sobre la oración, eso habla sobre el incienso, habla sobre la oración de los santos. Mientras tú estás platicando con Dios, Él te va dando entendimiento, vas aprendiendo cosas, estás estudiando la palabra que es el candelero y entonces ya empiezas a tener teoría y ya empiezas a entender por qué estabas metido en ese problema o por qué estabas metido en ese círculo vicioso que no podías salir. Ya lo entendiste. No quiere decir que ya lo resolviste el asunto. ¿Por qué? Porque tú ya identificaste que si pasan ciertas circunstancias, el paso 1, 2, 3, 4, 5, en el 5 yo me enojo. Entonces, si ya identificaste que en el paso 5 tú te enojas, ¿qué debiste haber hecho en el paso 1, en el paso 2? Esa parte es ya poner en práctica la palabra de Dios y eso nos habla del mueble de los panes, donde estaban los 12 panes, de, que cada sábado cambiaban estos panes. Entonces ya es la mesa de los panes, es donde tú ya comes más de Jesús, donde tú ya pones en práctica la teoría. Eso se da en el lugar santo, donde tú ya entiendes, donde ya está la sabiduría. Acá en el atrio se mueven emociones. Tú sientes bonito, sigues a Jesús. Te dio un milagro Jesús, sigues a Jesús. Pasa algo horrible en tu vida y te sientes triste y dices, no, esto no es para mí. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Eso es lo que pasa en el atrio. Y esa es la vida del cristiano que se mantiene en el atrio. Es la vida del cristiano que no va y ora, que no va y estudia la palabra, que no va y pone en práctica la palabra. ¿Se me explico? Esa es la, el camino a seguir en el tabernáculo de Moisés. Cada mueble tiene una experiencia. Entonces, regresamos tantito y vamos con el primer mueble, que es el mueble de sacrificios. Y aquí es reconocer que hay, ¿cómo lo digo? Sin que se oiga feo. Hay demasiado animal en mí que poner en el altar. Mucha carne, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, mejor. Hay mucha carne en mí, hay mucho hombre viejo en mí de que yo debo de poner en el altar. No quiere decir que si yo ya estoy a un nivel de ingresar al lugar santo, no quiere decir que yo ya no tenga carne que poner en el altar al otro día. Entonces, por eso los sacerdotes siempre tenían esa experiencia. O sea, no podían entrar al lugar santo si no había un sacrificio en este altar. Quiere decir que nosotros, por muy espirituales o por muy avanzados que nos sintamos,
que por mucha teoría que tengamos, tenemos que regresar al altar, que son los pies de Jesús. El altar, estamos hablando que está al nivel de los pies de Jesús. Ubican es- esta alabanza de que no hay lugar más alto sino a tus pies. Es en el altar, es en este mueble, es el lugar más alto que hay sobre esta tierra. Estar a los pies de Jesús, que es reconociendo que hay muchos errores en mí, que hay mucho orgullo en mí, que todavía yo tengo mucha confusión, todavía tengo muchos tropiezos, todavía voy caminando chueco, o sea, no he sido, todavía no agarro el camino de rectitud, ya me desvié tantito, debo regresar a los pies de Jesús, porque ahí es donde Él me lava, donde Él me limpia, donde Él me perdona, donde Él me justifica. Tengo la experiencia con la sangre y tengo la experiencia con el fuego y tengo la experiencia con el agua. Entonces, siempre tenemos que regresar aquí al altar, siempre, siempre. Había 2 sacrificios diarios en la mañana y en la tarde, o en la mañana y en la noche. Entonces, habla sobre nosotros, que nosotros debemos tener, en la mañana debemos de ir a los pies de Jesús y en la noche debemos ir a los pies de Jesús, o durante todo el día debemos estar en los pies de Jesús. Si tuve alguna reunión de trabajo, tuve algún percance en el tráfico, ¿no? Y cometí un error, ahí es reconocer, ir al altar de sacrificio y poner eso que está mal en nosotros, poner ese animalito, yo le llamo, o esa carne, ponerla y que sea ofrecida, que sea quemada, ¿no? Y que haya el perdón de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar siempre, es lo que debemos de reconocer sobre de este altar, ¿no? Eh, la palabra altar, simplemente ustedes van a leer en la Biblia y se refiere mucho sobre que si Jacob hizo un altar, si Abraham le hizo un altar, que se hicieron un altar, y se habla mucho sobre el altar. Y no sé hoy en día qué es lo que ustedes tengan en mente cuando se oye la palabra altar. Yo antes de saber esto que ya sé, antes, si tú me decías altar, yo me imaginaba algo alto y que había una imagen de algo. Es lo que yo tenía en mente como que era un altar, ¿no? Como que ahí había algo especial, como que ahí ponían a un ídolo, como que ahí ponían a una figura, ya sea de metal, ya sea de madera, ya sea de barro, como que era ponerlo en lo más alto y era algo especial y, y es un punto especial de alguien santo que está ahí, que es alguien correcto, alguien intocable. Es lo que yo tenía en mente, ¿no? Lo que yo entendía por altar. Conforme uno va estudiando y Dios va quitándole unos velos, entonces descubro que la palabra altar, el significado de altar en el idioma original de que fue escrita la Biblia, que es el hebreo, miren lo que significa altar. O muchas veces he escuchado varias alabanzas donde dice, hazme un altar, yo quiero ser un altar. Hay alabanzas así. Entonces, quien escribió esa alabanza, no lo sé si sepa el significado o lo hizo totalmente en conocimiento esa letra, ¿no? De esa alabanza. Pero vean, lo que quiere decir altar, la palabra es sabak en el hebreo y quiere decir matar un animal. Eso quiere decir esa palabra de altar, matar un animal. Pero no es matar un animal nada más por matarlo o porque me lo voy a comer. No, no, no. El significado de altar, de sabak, es matar un animal, pero con el fin de ser un sacrificio.
O sea, que lo estás sacrificando. ¿Qué quiere decir? Que este animalito no tenía la culpa de nada y se está ofreciendo por mi pecado, por mi culpa, por cubrir algo que yo hice. Alguien que no tenía culpa, alguien que no tenía nada que ver, eso, está, este animalito está absorbiendo o fue muerto por mi culpa. O sea, a eso se refiere. Quiere decir, altar quiere decir ofrecer, altar, sacrificar, quiere decir hacer sacrificio, quiere decir víctima, quiere decir degollar, quiere decir matar. Podemos resumir, yo puedo resumir que altar es muerte. Es el resumen. O sea, altar es muerte. Entonces, haz de mí un altar, Señor. ¿Qué es lo que estás diciendo en esa oración? ¿Qué es lo que estás diciendo en esa oración o en esa alabanza que estás cantando? Haz de mí un altar, que es que muera mi hombre viejo, que muera este orgullo, que muera esta envidia, que muera este enojo, que muera esta tristeza, todo lo que tenga que ver con las obras de la carne. Cuando tú le digas a Dios, haz de mí un altar, quiero ser un altar, tiene que haber muerte. En un altar tiene que haber muerte. Y ya no estamos como para poner un animalito, no estamos en esos tiempos, un animalito inocente, ya hubo un solo sacrificio. ¿Qué quiere decir? Jesús ya murió, que Él no tenía culpa, Él ya murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a ese altar, es que esa parte de nuestra carne, de nuestro hombre viejo, sea puesta, sea exhibida, que lo reconozcamos en la presencia de Dios, que lo reconozcamos en la presencia de Dios, que decir, Señor, es verdad, me equivoqué, es verdad, tengo esta debilidad, Señor, aquí yo no soy fuerte, Señor, ayúdame, Señor, volví a ofenderte, Señor, perdóname. Cuando estemos hablando de altar, es que tiene que morir algo en nosotros. A eso se refiere. En ese altar tenía que morir algo. Y no estamos hablando de que tenía que morir una persona, que se tenía que ofrecer personas. No es eso. Bueno, solamente en este altar, esto es como un dato curioso, que lo tengan ahí, solamente había una parte humana que entraba a este altar. No sé, ahí anda Luis. Luis es el que yo creo que sí me pueda contestar. ¿Qué parte humana? Solamente había una sola parte humana que entraba en este altar del sacrificio y que era consumida con el fuego. Se los dije hace tiempo, un domingo, pero no profundicé en eso, pero no toqué el tema. Pero ¿El creo que, corazón? ¿eh? ¿El corazón? Parte humana, no se ponía el corazón. O sea, porque no matabas a la persona. Entonces tenías que para poner un corazón humano tenías que matar a la persona. No. O sea, no era muerte de persona. O sea, real ponían algo. Había algo de una parte humana. De hecho, estoy haciendo la pregunta medio, truqueada para que ¿Qué no eran las manos del La sacerdote? circuncisión, la no, circuncisión, circuncisión no. ¿No Luis, prepucio. eran las manos del sacerdote? no le quemaban las manos al sacerdote. Digo, No, pues porque era consumido. ¿Cómo? ponía las manos sobre el animal y lo No, ataba sí, al pero desierto. lo hacía antes de ser degollado, antes de ser muerto y que se derramara la sangre y que juntaran esa sangre,
ponía las manos sobre los cuernos, sobre la cabeza del animalito para depositar los pecados. Les voy a dar un tip. Muy buena Tiene que ver, pregunta. tiene que ver con el nazareo o el nazareo. ¿Pelo? Cabello. Correcto. El Cabello. cabello. Era la única parte humana que tocaba este altar y que era consumido con fuego. Era el cabello del nazario. Cuando se cumplía esa parte de él, de sus votos, se rapaba y el cabello era puesto ahí. O cuando él era tocado con muerte, con un muerto y todo eso, ¿se acuerdan que tenía que empezar de nuevo a ser nazario? Entonces tenía que raparse y poner el cabello ahí, dándolo como sacrificio. ¿Con qué va conectado esto? ¿Alguien recuerda de qué nos habla el cabello? ¿Qué significa? Sumisión. Sumisión. Ujú. Sumisión. ¿Qué es lo que tiene que ir en ese altar? Completamente sumisos. Al principio vamos a regañadientas, al principio vamos a fuerza, pero tenemos que llegar a ese nivel de sumisión, de ir voluntariamente al altar, de ir a la cruz. Ir al altar es ir a la cruz, es ir a ser sacrificados, es ir a ser muertos en nuestra carne. A eso se refiere. Entonces, cada vez que se encuentren con esta palabra altar, significa muerte, pero habla sobre esa muerte de nuestro hombre viejo. ¿Dónde está? Creo que lo acabo de leer, no me acuerdo cuándo lo leí, que dije, y el que pierda su vida por mí la ganará. Algo así viene, no me acuerdo cómo viene ese versículo, donde dice que sí, El que da su vida por mí. el que pierda su vida más bien la ganará. O sea, es esa parte. Entre más yo vaya al altar, entre más yo vaya a la cruz, entre más yo vaya a pedir perdón de mis pecados, más vida va a haber en mí. O sea, entre más experiencia yo tenga con la muerte, más vida hay en mí. A eso se refiere ese versículo. Es Lucas 9:22. A ver, Lucas 9:22. El que pierda su vida por mí la salvará. ¿Es ese? Creo que sí. Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, sí lo dije este domingo, y resucita el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice, tome su cruz cada día, o sea, vaya al altar de sacrificio todos los días, vaya a morir todos los días. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entre más muerte hay, que entre más experiencia yo tengo con la muerte, más vida va a haber en mí. Miren, yo pensaba que no iba a tocar este tema, pero lo voy a decir porque ahorita me vino y creo que es correcto. Haz un ejercicio, y esto es personal, no quiero que lo hablen ni nada, pero hagan un ejercicio personal. Yo he tenido esta experiencia, ahorita ya cambió, pero toda aquella persona que es salva, que es cristiano, el que es salva, que cree en Jesús y que va a tener vida eterna, no, si tú les preguntas a dónde van a ir después de que mueran, hay muchos que no saben. Hay muchos cristianos que saben que son salvos, pero le temen a la muerte. Temen el morir y es algo natural en nosotros, es muy natural en nosotros el morir, porque no sabemos qué hay allá. No sabemos qué hay del otro lado. No sabemos si hay otra vida. O sea, te estoy hablando como cristiano. O sea, haz ese ejercicio. Si tú tienes esta duda de que una vez que tú mueras, ¿a dónde vas a ir?
O que un familiar tuyo que es cristiano, que es salvo, si muere, ¿a dónde va a ir? O ¿por qué cuando mueren las personas, por qué dicen, hay que orar por esa persona para que sea liberada y llegue a la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la gente ora por personas muertas? Porque no saben qué pasa después, siendo que creen en Jesús. Entonces, si hay ese conflicto dentro de ti en donde le temes a la muerte, es porque no has tenido suficiente experiencia con la muerte. Vean lo maravilloso que es Dios aquí. Él nos da el privilegio de ir todos los días a tener una experiencia con la muerte para ganar vida. Entre más nosotros vayamos con Jesús y le pidamos perdón y nos arrepentimos y sentimos su perdón, sentimos su gracia, sentimos su misericordia, hay más Cristo en nosotros. Conforme Jesús va creciendo dentro de nosotros, hay más vida en nosotros. Entonces, les recuerdo lo que decía Pablo. Decía, es que yo ya debo de estar con mi Señor, yo ya quisiera estar allá. Pero si Dios quiere que todavía esté en este mundo, bueno, pues aquí estoy y de algo debo de servir, ¿no? Así que ahí les va y siguió escribiendo epístolas, ¿no? Siguió predicando y siguió haciendo milagros. Pero ¿qué quería Pablo? Pablo decía, yo ya no debo estar aquí, yo prefiero estar con mi Señor, yo prefiero estar ya en la eternidad, ya estar en su presencia. ¿Por qué? Porque él ya la había experimentado. Había ido tantas veces a la cruz o había ido tantas veces a este altar de sacrificio y había tenido tantas experiencias con la muerte que lo que él ganó fue vida. Entonces, él ya no le tenía miedo a la muerte. Él ya se había quitado esa duda de qué hay después de la muerte. Él sabía perfectamente qué hay allá. Entonces, es como si ahorita me dijeran, eh, voy a agarrar tema playero. Si me dijeran, oye, te invito aquí a la playa del Golfo de México, donde está, no sé, ahí en la zona de Veracruz, donde está o entre Veracruz, donde está una zona petrolera llena de petróleo que se escapó de ahí del mar, está horrible, o cómo ves si vas a la Riviera Maya, donde están las aguas cristalinas, donde está el mar en calma, está transparente, corales. ¿A dónde prefieres ir? ¿A dónde te gustaría ir? Si no conoces ninguno de los dos lados, pues va a decir, pues a donde me lleves, si es gratis, llévame, ¿no? Y te vas a llevar sorpresas. Pero si ya conoces los dos lados, pues mi elección, oye, yo quiero irme a las playas cristalinas, a las playas de Cancún, no quiero ir acá al Golfo con Chapopote, ¿no? Eso mismo va pasando en nuestras experiencias. Conforme uno va teniendo experiencia con la muerte, uno va perdiendo ese miedo, uno va perdiendo esa parte de que qué va a pasar, uno va perdiendo ese miedo de, por ejemplo, mi reputación. Nosotros como seres humanos queremos defender nuestra reputación, queremos defender que nosotros tenemos la razón, que nosotros tenemos la verdad, que nuestro actuar es correcto y queremos defenderlo a capa y espada. Pero llega un momento en nuestras vidas que hay injusticias y que la gente nos juzga incorrectamente y nos tachan de X persona. Entonces, nuestra reputación está yendo hacia los suelos. Entonces, ahí tenemos una experiencia de muerte. Entre más eventos tengas de esos y más vayas a los pies de Jesús y le digas, Señor Jesús, sí me dolió. Señor,
¿por qué me pusiste esto? Y al principio le empiezas a reclamar y al principio empiezas a no entender por qué pasan las cosas, pero conforme más veces tú te acerques a los pies de Jesús, a la cruz, a este altar de sacrificio y empiezas a poner tu orgullo ahí, a que sea consumido, llega un momento en que te enteras que dicen cosas tuyas y dices, Señor, es tu voluntad. Señor, me interesa más lo que tú piensas de mí que lo que la gente piense de mí. Señor, bendícelos, Señor, pon luz en su mente para que te puedan reconocer a ti como su Salvador, Señor, que te conozcan a ti. Y entonces ya no cabe en ti, ya no se detiene en ti esa humillación, esa, esa muerte a tu reputación, a tu nombre. Entonces empiezas a experimentar que tu nombre ya no es el que importa, sino que es el de Jesús, ¿no? Y si recibes una humillación por nombre de Jesús, porque eres cristiano, porque dejas de hacer ciertas cosas, que ya no haces ciertas cosas y te bulean por eso, pues con mayor razón hay gozo en esas partes, en esas experiencias. Entonces, para que vean lo importante que conforme más vas yendo al altar a morir, más vida adquieres. Entonces, esta es la parte que yo quería dar como introducción a lo que es el altar de sacrificio. Que cuando ustedes piensen en que quieren ser un sacrificio, en que quieren ser un altar, es porque Dios ya puso algo dentro de sus corazones en donde Dios quiere que ustedes crezcan, Dios quiere perfeccionarlos, Dios quiere, o sea, más bien me incluyo, Dios quiere irnos cambiando, ir cambiando esa tristeza por gozo, ir cambiando ese odio que tenemos, ese coraje por amor, ir cambiando esa desesperación, esa ansiedad por tranquilidad y por calma. Nos quiere ir dando vida todo el tiempo, por eso nos quiere ir transformando, por eso es que llegamos a tener una experiencia con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no lo entiendes, el por qué esas cosas que decían de ti antes te molestaban y ahora no te molestan, porque ya fuiste varias veces al altar, ya fuiste varias veces a la cruz, ya tomaste tu cruz y fuiste voluntariamente y pusiste ahí tu voluntad, pusiste ahí y fuiste sumiso para que Él haga de ti lo que Él quiera hacer. Entonces, esta es la experiencia con el tema del altar. Lo que hay que poner ahí es carne, es nuestro hombre viejo y debe ser consumido, debe ser muerto. Entonces debemos de tener más experiencia con la muerte. Debemos de morir cada día para ser más llenos de vida. Entonces imagínense vivir. Si en la eternidad, en la presencia de Dios, vamos a estar ante su presencia alabándolo, diciéndole, santo, santo, santo eres. Gracias, toda la honra es para ti. Tú eres el Señor de todas las cosas, tú eres el creador de todo, tu nombre es sobre todo nombre. Entonces, si vamos a estar diciendo todo eso con gozo, ¿qué es lo que quiere Jesús? ¿Para qué esperar? ¿Por qué no empezar a hacerlo aquí? ¿Por qué no empezar a hacerlo aquí en la tierra y con todas estas cosas que nos pasan, con todas estas adversidades que tenemos, ¿por qué no alabarlo con gozo? ¿Por qué no tener esa experiencia de que salga de nuestro corazón sincero un gracias, Jesús? Te alabo, Señor. Si lo vamos a hacer por toda la eternidad, pero ¿qué crees? Allá en la eternidad ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber pruebas, ya no va a haber adversidad. ¿Qué tiene más peso? El que tú abras tu boca, le digas al Señor gracias cuando estás en medio de una tormenta. Que digas, Señor, hazme un sacrificio, hazme un altar, que muera esto que se está aferrando
a las delicias de este mundo o al confort de este mundo o a la honra que da este mundo, la gloria que da este mundo. Señor, quiero depositar esto que me estoy aferrando, quiero ponerlo y que sea de mí un altar, que haya muerte, que esto muera, Señor. Arráncalo, quítalo, lávalo, purifícalo, Señor, te lo entrego, perdóname. Esas son las experiencias que debemos de tener en este altar de sacrificio. Y como les comentaba, quiero poner aquí pausa, punto y coma, porque el próximo martes vamos a hablar de otra cosa sobre el altar, pero pudiéramos tener tantas cosas que platicar sobre el altar de sacrificio que nos habla siempre de Jesús. Miren, han escuchado que dicen, somos cristocéntricos, ¿no? Dicen algunos cristianos. Dice, somos cristocéntricos, o sea, como de Jesús es el centro. Pues no es porque lo decidas tú, sino que así es. O sea, realmente Jesús es el centro. Jesús es la esencia. Jesús es el todo. Entonces, cualquier parte de la Biblia que tú agarres, vas a regresar al centro, que es Jesús. Vas a regresar al centro, que es Jesús. Entonces, del altar podemos hablar de 1000 cosas y siempre vamos a regresar al centro, que es Jesús, ¿no? Entonces, en todos los muebles, en todo el tabernáculo, siempre nos habla de Jesús. Entonces, conforme vamos teniendo más esta información, vamos teniendo más este conocimiento, ya vamos de una forma más consciente el por qué le estoy diciendo, Señor, haz de mí un altar. Antes no lo sabía, pero Dios puso algo dentro de mí donde dice, hay demasiada carne, Señor, que debe ser puesta ahí, que debe morir. Hay tanto de mí que debe de morir. Señor, es que me duele, es que, Señor, yo no quiero esta prueba, es que, Señor, yo ya no quiero más pruebas. Si Dios tiene un plan perfecto contigo donde quiere que crezcas espiritualmente, pues tienes que llegar otra vez ahí al altar. Tienes que llegar otra vez ahí a morir tu carne. Ese es el objetivo, ¿no? Y esto tiene que ver con el altar de bronce. Voy a cerrar